y jamás lo has podido encontrar, porque muchos de ellos confiaste, pero todos te han pagado mal. Mas Jesús es amigo confiable, que jamás te podría fallar. Él comprende que estás angustiado y de tus problemas te quiere librar. Ese amigo me vio en angustia cuando nadie me quiso ayudar. Se acercó y vendó mis heridas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es tu servidor, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mal. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo cuándo está viendo este video. Y bienvenido a mi canal Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mal a través de YouTube. Una vez más, queremos continuar el estudio bíblico que comenzamos la última vez que subí el video. ¿Quién es Jesús? Estamos dando unos estudios bajo el tema ¿Quién es Jesús? La semana pasada dimos la parte número 1, que era Jesús, el verbo. Jesús es el verbo. ¿Quién es Jesús? El verbo. Y la base bíblica que teníamos era Juan capítulo 1, el versículo 1 y 2, donde nos dice el apóstol Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era con Dios desde el principio. Nosotros vinimos a la conclusión, basado en las Escrituras, que Jesús es el verbo, y ese verbo se hizo carne, como nos dice en el versículo número 11 del primer capítulo de Juan. Jesús es el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es el verbo, la palabra de Dios. Aprendimos y entendimos que Jesús es Dios y que ha existido aún antes de la fundación del mundo, porque dice la Biblia en Juan capítulo 17, cuando Jesús le dice que quiere esa gloria que él tuvo antes que el mundo fuese hecho, que tenía con el Padre. Nosotros llegamos a esa conclusión basado en las Escrituras, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es Dios. Jesús no es una creación creado por Dios, sino Jesús, como vamos a aprender hoy en la parte de Dios, Jesús es el creador de todo. Bienvenido a esta segunda parte de este estudio bíblico. ¿Quién es Jesús? Parte 2, el creador de todo. El creador de todo. Jesús es el creador de todo. Y el versículo bíblico que queremos basarnos hoy, nos vamos a quedar en el primer capítulo de Juan. Para esta parte y para la parte tercera, los primeros 3 partes van a ser basados en el primer capítulo del libro de Juan. Hoy vamos al versículo número 3. Y su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la santa comunión de su Espíritu Santo. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Santo, te damos una vez más gracias, que tú permites que nosotros, Señor, subamos estos estudios bíblicos a las redes sociales, Padre amado, para que tú puedas glorificarte, para que tú puedas alcanzar, Padre amado, los que necesitan oír esta palabra, los que necesitan ser edificados, los que necesitan aprender quién es Jesús, para que creyendo puedan tener vida eterna. Padre amado, te pido, Señor, que tú traigas todos aquellos que tú tienes ya preparados, Señor, para salvación, que vengan a estos videos, Señor, a ser edificados, a venir a los pies de Cristo. Alabado sea el glorioso nombre del Dios Todopoderoso. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a tomar un poquito más profundidad en la creación, porque Jesús es el que creó todo. ¿Quién es Jesús? El creador de todo. Nos dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas,
Y oye como dice todas las cosas. Quiere decir que no hay nada que no fue hecho sin Él. Todo lo que ha sido creado fue creado por Dios. Todas las cosas. Es decir, Dios creó al hombre. Dios creó a los animales. Dios creó a los ángeles. Dios creó a todas las cosas. Y como vamos a ver, para poder entenderlo más, vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Capítulo 1, versículo 15 al 17 del libro de Colosenses. Voy a leerlo una vez primero, directo, y después voy a leerlo paso a paso. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible o invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos ahora al versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Como discutimos y platicamos el estudio número 1, el verbo Jesús es Dios. Jesús es la imagen del Dios invisible. Eso lo tocamos el lunes. Tocamos que Él no era una creación, que cuando dice el primogénito de toda creación significa el que está sobre todo. No que fue creado, sino el que está sobre toda la creación. Y si hay duda alguna, vamos para el versículo 16 que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo lo que existe, todo lo que ha sido creado en la tierra, en los cielos, fue creado en Cristo Jesús. Visibles e invisibles. Y ahora el apóstol Pablo, aleluya, está hablando de que todo fue creado por Jesús. Jesús, el Verbo, el Hijo de Dios, el Mesías, Dios, porque Jesús es Dios, creó todas las cosas, creó todo lo que hay en la tierra, creó todo lo que hay en los cielos, creó todo que sea visible. Usted, yo, los árboles, los animales, las aguas, las aves, las plantas, todo que es visible lo creó Jesús. Aleluya, fue creado en Cristo Jesús. Y después dice, e invisible, todo lo que no se ve, los espíritus, los ángeles, fueron creados por Jesús. Pero eso es todo lo que está en la tierra y todo lo que está en los cielos, visible e invisible. Ahí te está diciendo que Dios creó todo. Y si hay confusión, el apóstol Pablo lo pone un poquito más claro. Sean tronos, cualquier trono que exista, sea de un rey, sea de un príncipe, sea un trono en el mundo espiritual, fue creado en Cristo Jesús. Fue creado por Dios, fue creado por Jesús. Sea dominios, autoridades, gobernadores, reinos, y también en el mundo espiritual, todo fue creado por Jesús. Sean principados, sean potestades. Acordémonos, el apóstol Pablo dice en Efesios 6:12,
porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de maldad y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo fue creado por Dios. Todo donde quiera que haya una autoridad, sea en el mundo invisible, sea en el mundo visible, fue creado por Dios. Al presidente Dios le dio esa autoridad y fue Dios que lo puso. A los reyes, a los gobernadores, a toda persona que está en eminencia, está en autoridad, fue puesta por Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es el versículo 16. Todo fue creado por medio de Jesús. Jesús fue el medio, Jesús fue la acción, Jesús fue, aleluya, the means, el medio, lo que era necesario para toda la creación. Y todo fue creado para Él. El 17 nos dice, Él es antes de todas las cosas. Ahí está lo que Pablo dijo, Él es el primogénito de toda creación en el versículo 15. Y en el 16, Él lo aclara cuando dice que todo fue creado por Él. Y en el 17 Él lo confirma cuando dice, alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Si Jesús fuera una creación de Dios, Él no fuera antes nada. Porque nadie es ante Dios sino Dios mismo. Jesús es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por Él es que todo existe. Por Él es que respiramos. Por Él es que andamos. Por Él es que vivimos. Y no solo eso, Él fue el que vino a la tierra. Él fue el que tomó el pago del pecado y lo llevó arriba de su cuerpo y lo clavó en el madero en el cumplimiento de la obra de la cruz. Vamos al capítulo 1 de Hebreo y vamos a leer del 1 al 13. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok, vamos solo a leer el 1 y el 2, ok. No voy a leer el 3 porque se lo tocamos el estudio anterior. Pero en esta parte, mira, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras. Dios, desde que hizo la creación, le está hablando al hombre. Él ha dejado evidencia de que Él existe. Él ha estado tratando de bregar personal con el hombre. Desde la caída de Adán, Él está bregando. Él en el Antiguo Testamento, en el tiempo antes de Cristo, Él habló a través de sueños. Habló a través de los profetas. Habló a través de los reyes. Habló a través de los sacerdotes. Habló a través de los jueces. De muchas maneras. Pero el versículo 2 nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Postreros días quiere decir en estos últimos días. Por eso el apóstol Juan dice en primera de Juan que estamos en los últimos días. En estos últimos nos ha hablado por el Hijo, ese es Jesús, a quien constituyó heredero de todo. Jesús es heredero de todo y nosotros que venimos a creer en Él y ser sus siervos y ser su hermano y hijo de Dios, somos coherederos con el Hijo. Y por quien asimismo hizo
el universo. El universo completo fue creado por Jesús. Él es el creador de todo. Las estrellas, la luna, el sol, los planetas, el órbite, las galaxias. Todo fue creado por Él. Quiero tomar un momento. Yo soy maestro secular. Yo doy clase en high school. Y yo he ayudado en la clase de ciencia. Y en la ciencia le enseñan a los estudiantes sobre la teoría del Big Bang. No quieren enseñar creación, no quieren enseñar la Biblia, pero enseñan teorías hechas de hombre que no tienen ni evidencia, sino son teorías, pero la creen más que a Dios. Y crean y dicen que todo fue formado por una gran explosión, que hubo un planeta, una estrella grande que explotó y todos sus partículas, todos sus pedazos, su polvo, todo su sustancia se tiró en el espacio y de ahí se formó todo. Que de ahí se formó la tierra y que miles y miles de años pasaron, millones, y se siguió formando. Supuestamente la luna es parte de la tierra que también fue formado cuando la tierra explotó. Todas esas falsedades que no tienen ninguna validez, sino teorías por hombres corruptos, la enseñan en las escuelas. Pero aquí nos enseña que Jesús creó el universo, dice, y por quién asimismo el universo. Él creó el universo. Jesús creó todas las cosas, incluyendo al universo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y es la segunda parte de ese versículo, dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Jesús no existiera, nada existiera. Si Jesús nunca hubiera existido y fuera una creación del Padre para venir traerlo a través de María, pues entonces ninguno de nosotros existiríamos, ni aún María existiría, porque Jesús creó todo. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Él no existiera, la luna, el sol, la tierra, el planeta, los galaxias, nada existiera. Lo que quiero hacer ahora, como dice que sin Él nada hubiera existido, porque todo lo que fue creado por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho fuese. Vamos al libro de Génesis y vamos a tocarlo parte por parte. Vamos al capítulo 1 y voy a leer del versículo 1 al versículo 6. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, aquí viene Jesús, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Dios, a través de Jesús, que por medio de Él, dice, en Él fueron creadas todas las cosas, como leímos ahorita. Pero aquí nos dice que Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero mira lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios 4:6. Porque Dios,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. La luz es Él, hablando de Jesús, que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesús es el agente por quien, por medio, todo fue creado. Y si Jesús no existiera, nunca hubiera separación de las tinieblas y la tierra todavía estuviera desordenada y vacía. Vamos a Génesis, todavía en el 1, y vamos a leer el versículo 6 al 8, aquel fue del 1 al 5. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaba sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dios llamó a la expansión, cuando separó las aguas de las aguas, a la expansión llamó cielo. Y ahora tenemos lo debajo del cielo. Vamos del 9 al 10. Vamos a brincar del 9 al 10 ahora. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descubran lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Aquí vemos Jesús creando ahora la tierra y las aguas, los mares. Separó. A través de Jesús, en medio de Jesús, por medio de Jesús, en Jesús, Dios separó las aguas y la expansión. Luego separó las aguas de las aguas y separó las aguas a un lado, y la tierra ahora estaban los mares. Vamos per 14 al 18. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para día y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, ese es el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, esa es la luna. Hizo también las estrellas y las puso Dios en las expansiones de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorearse en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Aquí nosotros vemos que a través de Jesús ahora Él crea las estrellas, Él crea el sol, Él crea la luna. Creó para poder hacer las estaciones: el verano, el otoño, la primavera, el invierno, la primavera, los años, los días. Todo lo que nosotros le llamamos un año, lo creó Dios a través de Jesús en este momento. Aquí podemos ver que la Biblia nos enseña
que Dios creó la luna y el sol. Después que creó la tierra. Porque los científicos quieren decir que la luna y el sol fueron creados antes que la tierra. Cuando la Biblia nos enseña que en Cristo Jesús, el creador de todo, creó primero la tierra. Creó los cielos, separó las aguas de las aguas, hizo los cielos. Mandó que las aguas se pusieran a un lado abajo de la expansión, hizo la tierra y hizo los mares. Después creó las lumbreras. Creó el sol, creó la luna, creó las estrellas. Y a mí lo que me gusta es que la Biblia dice, y fue así. So no lo dude. Vamos ahora para el 20 y el 21. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Aleluya. Podemos ver que los animales, los peces, las aves fueron creadas por Dios. Y cuando decimos Dios, también hablamos de Jesús, porque Él creó todo el universo. Él creó todo lo que sea visible e invisible, en Él fue creado. Vamos para el versículo 24 y 25. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según sus géneros, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Amado amigo que me escucha, amado hermano, podemos ver que Jesús es el creador de todo. Jesús es el creador de todo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La conclusión del estudio de hoy es que Jesús creó todo. No hay nada que no fue creado por Él. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que fue hecho fuese hecho. Nosotros no somos una explosión. Nosotros no somos evolución, que salimos del mono. No. Un versículo que yo no leí, que está en el versículo 27 y 28, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dijo, a la imagen de Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Todo fue hecho por Jesús. Jesús es antes todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Sin Jesús, nada existiría. Nosotros, los humanos, queremos adorar a la creación antes que adorar al Creador. El apóstol Pablo dice en Romano 1 que ningún hombre es excusado.
porque Dios ha dejado evidencia de su creación, en su creación de su existencia. Pero el hombre prefiere adorar a la creación antes que adorar y rendir culto al Creador que nos hizo a su imagen y semejanza de Él. Jesús, amado amigo, amado hermano que me escucha, es el creador de todo. Para el apóstol Pablo, repito, como dije en el primer parte, Juan 20, capítulo, versículo 30 y 31, que todas estas cosas fueron escritas para que creyese que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengas vida eterna. Si tú no has conocido a Cristo todavía, te invito a que venga a los pies de Cristo. Te invito a que aceptes a Cristo como tu Salvador, como tu Creador, ya lo sabe que es. La tercera parte que vamos a dar será en el versículo 4 y 5. Jesús es la vida, Jesús es la luz. Jesús es la vida, Jesús es la luz. Será la tercera parte de este estudio. Este ha sido tu hermano en Cristo Jesús, tu hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mal. Por favor, comparta este video con otra persona para que oigan estos estudios y sean edificados. Si todavía no te has suscrito a mi canal, Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mal, por favor suscríbete ahora mismo y toca la campana de notificación para que puedas recibir notificaciones cuando yo suba nuevos mensajes. Si necesita la oración, por favor envíeme un correo electrónico al ministerio.echandolaredalmal@gmail.com ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. Una vez más, esto es tu hermano en Cristo Jesús, Delvin Cruz, y hasta la próxima. Que Dios te bendiga.